hoy damos el pistoletazo de salida, como podríamos decir, a los encuentros con la historia de Portugalete, una serie de charlas coloquio, y bueno, pues ya sabéis que se van a extender a lo largo de todo el año 2022 con motivo del aniversario de la fundación de la villa de Portugalete, de nuestro 700 aniversario. 7 siglos de la fundación de Portugalete. Ahí es nada. Bueno, en esta ocasión contamos con una charla coloquio titulada Arqueología en Portugalete, nuevos datos para la historia. Y bueno, pues las personas que intervienen hoy con nosotros son Josu Echefárraga y Javier Franco. Bueno, pues os hago un poco la presentación para glosar un poco sus méritos, que son muchos, de ambos ponentes, los ponentes de hoy. Bueno, en primer lugar, Josu Echefárraga, como anfitriones que somos, él es guipuzcoano, Javier Franco es portugalujo, jarrillero. Bueno, Josu Echefárraga es doctor en Historia por la Universidad del País Vasco y posee una experiencia de casi 20 años en la investigación histórica y arqueológica profesional. Su principal ámbito de estudio es la religiosidad y la sociedad medieval y moderna, y en este sentido ha estado contratado como investigador postdoctoral por el equipo de investigación AS2 de la Universidad de Montreal, en la provincia de Quebec, en Canadá, analizando el paisaje religioso y funerario modelado por los pescadores vascos en el Golfo del río San Lorenzo, el estuario del San Lorenzo. Es también uno de los investigadores que forman parte del equipo de arqueología del Museo de Minería del País Vasco y que investiga la paleometalurgia de hierro en el País Vasco. En cuanto a Javier Franco, es también doctor en arqueología medieval por la Universidad del País Vasco, portugalujo, jarrillero, como digo, mientras es miembro del Departamento de Prehistoria, y Arqueología de la Universidad del País Vasco a través del Grupo de Investigación en Patrimonio y Paisajes Culturales. Es responsable del equipo de arqueología del Museo de Minería del País Vasco desde el año 2002 a la actualidad, estando centrado en la documentación de la antigua producción del hierro en todo el País Vasco. Figura también como asesor en sendos proyectos arqueológicos que el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene en Andalucía y Asturias y participa en diversos foros científicos europeos de su especialidad. Bueno, quiero decir aquí que aparte de ser jarrillero y portugalujo de pro, pues ha trabajado también en el archivo histórico bajo mi dirección, años A, y bueno, por supuesto, pues nos une una amistad y ahora ya os dejo sin más, les cedo la palabra a ambos, a Josu Echefárraga y a Javier Franco, que a buen seguro os deleitarán con los nuevos descubrimientos arqueológicos que se han producido en el entorno de la Casa Torre de Salazar y del campo de la iglesia. Sin más, adelante, caballeros. Bueno, a ver, ¿se me oye? ¿No? ¿Sí? ¿Ahora? Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Roberto, pues por la presentación. Pues es cierto que iniciamos ahora los encuentros por la historia de Portugalete con el tema del 700 y nuestra charla, que en este caso es inaugural, no es por ningún motivo más que por el tema cronológico, que nosotros vamos a tratar un poco lo que se conoce de Portugalete y un poco lo que se ha hecho en arqueología en Portugalete hasta la época de la fundación de la villa. No son muchos los datos que hay a ese respecto, pero vamos a hacer primero, vamos a estructurar la charla, vamos a intentar que sea un poco amena, en cierta manera. Yo creo que nos puede interesar a todos conocer un poco mejor nuestra historia municipal en este caso. Y bueno, primero daré un poco el encuadre arqueológico hasta llegar a las excavaciones de la Torre Salazar, del campo de la iglesia, perdón, y luego Josu hablará de las campañas de este año, de lo que es las excavaciones o los sondeos en sí que hemos efectuado. A lo largo tanto del 2020, una cosa, como del 2021. A ver. Esto no va. Dale. Ya. Bueno, para encuadrar un poco lo que es el tema de la arqueología en Portugalete, ya os digo, no hay excesivos datos arqueológicos, pero vamos a enumerar un poco lo que hay hasta este momento. No sé. Portugalete está dentro de la vía, de la calzada romana más importante de la época que había en el Cantábrico Occidental, que no era otra, no es la calzada de Sopuerta, que tenemos ahí un resto de una calzada romana, ¿verdad?, que iba hacia Flavióbriga, hacia Castrorubiales, sino que la más importante era la vía Maris, que aquí la veis reflejada, y esa es nuestra principal vía de comunicación y en la que se encuadraba Portugalete, que estaba entre dos villas romanas conocidas, que era Flavióbriga, Castro y Ollaso.
En esos momentos, nuestro paisaje, como que compartíamos tanto con Cantabria como con Guipúzcoa, pues es un paisaje de rías, y esas rías, esas ensenadas, son las que hacían una navegación de cabotaje, de puerto en puerto. Es como se iban desplazando los romanos por su interés, en este caso pues por nuestras materias primas, y es por eso por lo que recalaron también en Portugalete. Estas monedas que veis aquí recuperadas en la ría de Portugalete, pues nos hablan de unas monedas, como veis la de la izquierda, no sé si esta de la izquierda, que son de época de unas de la República, estamos hablando del siglo II a.C., con la doble cara de Juno. Luego hay más monedas, hay más cantidad de monedas en el siglo I, cuando estaban los dos emperadores de origen hispano, tanto Trajano como Adriano, como es este as de Adriano. Y por último está aquí una moneda de la emperatriz Faustina, que esta es del siglo... ¿Qué es lo importante de esto? Pues esta moneda es del siglo II de Cristo, que estamos hablando más o menos de un tránsito de Roma por nuestra ría de Portugalete de unos 400 años, entre el siglo II a.C. y quiere decir que Portugalete pues tuvo una importancia como fondeadero. De aquí de Castro venían a Portugalete, de Portugalete a Plasentia, y bueno, también fueron quedando ciertos topónimos romanos, evidentemente, como Plasentia, etcétera, etcétera. Y bueno, de ahí iban a la ría de Urdaibai, etcétera, etcétera, hasta llegar a Oyaso, como veis, que es Irún. Otros restos históricos arqueológicos, descontextualizados ya, igual que esas monedas, quiero decir, que no están en un yacimiento arqueológico, sino que se han encontrado fuera de él, pues por ejemplo son la zona del Escurial. Está sacado del plano que le decía antes a Xavier, es un plano antiguo, pero no tanto, es del siglo pasado, pero ahí veis la zona del cementerio. Y los romanos vinieron por nuestras materias primas. Decían que, evidentemente, que había una montaña, ya decía Plinio, el cronista romano, que había una montaña de hierro que, como cosa maravillosa, toda ella era de hierro, y que estaba aquí, es lo que se embarcaba en buena parte en el puerto de Portugalete, y venía de los montes de Triano, otro topónimo romano, de origen romano. Pero tenemos un topónimo de origen romano más cercano en Portugalete, que es cerca de donde está el Escurial, porque por ahí abajo discurría el arroyo Balleni, que es otro topónimo latino y romano, de época romana. Hoy en día decimos Bayonti. Pero, y ahí cerca, por este camino, que es el camino viejo de entrada a Portugalete, sabemos que ya por la documentación existía un escorial, le decían el Escurial, un poco mal dicho, pero bueno, es eso, donde se producía... Estas son las escorias que hemos encontrado en Bayonti, descontextualizadas. Todavía, si dais una vuelta, este es el cementerio, esta es la calle Ramón y Cajal. Y en toda esta zona, que donde se construyó el centro comercial, las viviendas y tal, es donde se destrozó el Escorial, que por desgracia no lo conocimos antes de que esas obras se produjesen, ¿no? Ese era también el interés de Roma, pues para explotar un poco el mineral de Triano, y como venía por esta vía hacia el puerto, sobre la vía del puerto, pues algún artesano se instaló en esa misma ladera, porque venía mucho mineral, y al mismo tiempo pues ya algún artesano especializado pues colocó un taller de producción, con esto, una ferrería de monte, donde producían hierro in situ, en ese lugar. Pero en este caso es gracias al comercio que traía Portugalete, tan abundante, de importación y de bueno, como fondeadero para recalar el hierro. Pasamos entonces de aquí a la arqueología puramente medieval. Esas instalaciones son también prefundacionales, es decir, para cuando se fundó la villa en 1322, estamos hablando de unas instalaciones donde se hacía hierro a mano antes de las ferrerías como las hidráulicas del Pobar que conocemos y tal, que llegaron prácticamente a la fundación de la villa. Hacia 1300 y tal y cual es cuando empezaron las primeras ferrerías hidráulicas. De hecho, María Díaz de Haro, cuando da la carta fundacional, quiere fiscalizar este trabajo tan habitual del hierro y dice en nuestra carta a Puebla: "E non fagades ferrerías en los montes", ya está regulando que no hagáis ferrerías en los montes más, sino que esto lo tenemos que centralizar los poderes feudales, que es de lo que trataba hacer María de Haro y las que vinieron en posterioridad. Luego hemos encontrado referencias de 10 pequeñas intervenciones arqueológicas en todo lo que es el casco medieval, desde la iglesia Santa María a la Torre Salazar, y también unos cuantos solares. Nosotros pensábamos que los solares no estaban. Ciertamente, entre el año
89 y el 2016 ha habido 10 pequeñas intervenciones arqueológicas en la villa de Portugalete, donde generalmente se han hecho en solares o gracias a la escuela taller en el caso de la iglesia de Santa María, o por la remodelación de la Torre Salazar en la Torre Salazar. Y en ellos lo que se ha visto, pues básicamente en todos coinciden, suelen aparecer antiguos muros medianeros de las casas que había allí. Y en definitiva lo que se trata es también de que se ve que la solera está a bastante poca profundidad, enseguida se llega a la roca madre, que es esta cayuela, una caliza bastante mala, o unas arcillas. Es un sustrato arqueológico bastante escaso el que se suele tener en muchos de estos solares. Se han recuperado cerámicas, como luego se explicará Josu, parecidas a las que hemos recuperado nosotros y pendientes de un posible estudio. A lo que nos atañe en este momento, a la intervención que se ha producido tanto en el 2020 como en el 2021, es, partió de un informe inicial que tenía la Fundación El Abra respecto a una documentación oral de un vecino de la última casa de la calle Santa María, que hablaba y se recogió por parte de la Fundación El Abra, pues muy bien, pues esa documentación oral. De él dice que cuando había hecho unas obras de remodelación en donde lo que hoy es suministro Relsa, en los años 80, pues se hundió en el suelo al remodelar el suelo y se metió en una galería que tenía un enganchado, o sea, toda recubierta de piedra, en la que llegaba primero pues se había avanzado por la galería, había un pasadizo inicial, una cámara funeraria con nichos y tumbas con inscripciones góticas, en los laterales, como a modo de las catacumbas antiguas. No sé si habéis visto algún documental de las catacumbas de Roma o algo así. Continuaba la galería, continuaba otra cámara funeraria de camino a la iglesia Salazar, esta es la torre Salazar, de camino a la iglesia Santa María, otra cámara funeraria más grande también con nichos y enterramientos a los lados. De ahí llegaba a otra, se bifurcaba, seguía otra cámara funeraria con enterramientos, y luego ya más o menos a la altura de la Torre Salazar esto acabaría en unas escaleras como que acababan en un charco, y eso es lo que refiere esta persona. Y bueno, es importante decirlo porque es el inicio, en cierta manera, de toda esta iniciativa que recogió la Fundación El Abra, que se lo propuso el ayuntamiento y era para su estudio. Y es lo que hicimos nosotros. En este caso, mirar la propuesta, presentar nuestra propuesta de investigación, y es con lo que conseguimos que ellos querían hacer un georradar, y nosotros lo que propusimos es, junto con IGT, que es la empresa de ingeniería geofísica con la que solemos trabajar, pues hacer una propuesta de qué era lo ideal para localizar unas cámaras o lo que hubiera debajo del subsuelo del campo de la iglesia de Portugalete, ¿verdad? Perdón, que esto no pasa así, sí. Entonces, una vez he hablado con IGT, que dice que es la ingeniería geofísica que se encarga de esto, que es una empresa geofísica que ha trabajado con nosotros en numerosas veces, no solo decidimos hacer un georradar, sino que lo ideal para localizar ese tipo de galerías, estamos hablando de prospecciones no invasivas que se hacen en superficie, que son para intuir lo que hay debajo del terreno sin tocarlo, sin hacer un agujero ni nada, para luego poder hacer una evaluación y hacer posibles excavaciones, más o menos, y según en qué zonas, y obtener indicios al respecto, ¿verdad? Esta empresa, hay que decir que es una empresa que trabaja de modo internacional, yo creo que es la empresa líder en España en ese sentido, porque es muy conocida. Es la única empresa de geofísica, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que ha trabajado en el Santo Sepulcro de Jerusalén, que no ha entrado ninguna empresa geofísica más a hacer investigaciones para la arqueología después, con lo cual, tienen cierto prestigio internacional, han publicado National Geographic, etc. Y junto con los ingenieros geofísicos de IGT decidimos hacer 3 sistemas que se combinaban, y unos con otros, pásame la de atrás, por favor, que voy. Combinaban lo que es este es el georradar, Esta es el georradar, lo que mide es la densidad, las diferencias de densidad en el subsuelo. Emite unas ondas y por los rebotes que tiene, pues detecta diferencias de densidad. Si hay un agujero, lo podría detectar utilizando unas antenas adecuadas. En este caso
de 100 MHz. Bueno, bien, unas antenas adecuadas para detectar lo que serían galerías. Está la tomografía eléctrica, que es esto. Esto es un poco, dicho así de un modo para que entendamos todos, como hacerle un electro al suelo con una batería. Ponemos un montón de polos, una descarga eléctrica, y lo que mide en el momento de la descarga es las diferencias de resistividad del terreno. Entonces también, si hay alguna interferencia, algún hueco, por ejemplo, se detectaría con una tomografía eléctrica. De hecho, se detectó antes de excavar ya un hueco que siempre ha estado ahí. Luego os digo. Y esto otro era lo más novedoso, que era la microgravimetría, que no se había utilizado nunca en un casco medieval. Es una cosa extremadamente sensible, y esta sensibilidad se basa en las diferencias. En este caso lo que mide es la gravedad terrestre, la diferencia de gravedad terrestre, con lo cual si tenemos un hueco como una galería, como hay un vacío, ahí va a dar una diferencia de gravedad respecto a lo que haya un metro más allá. Entonces detecta ese tipo, es muy sensible, tan sensible, su sensibilidad equivale a una precisión de 1 milímetro en 100 kilómetros. O sea, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero bueno, la ciencia es un poco, lo que hablamos es un poco del conocimiento científico y cómo se puede aplicar eso a Portugalete. Entonces, con la combinación de esos tres, para que veáis un poco que esto es lo que dan ese tipo de análisis, pues para que veáis que lo que estamos viendo no es un espejito de lo que hay abajo, sino que esto es complicado de analizar. Evidentemente, esto es, por ejemplo, lo que emite un georradar, las interferencias que emite un georradar. Estas son anomalías de posible interés arqueológico en uno de los lineales. Esto, por ejemplo, es la tomografía a lo largo de 100 metros, que llegamos hasta el final del campo de la iglesia. Hay que decir que investigamos 3.000 metros cuadrados a través de un montón de transectos, 3.000 metros cuadrados del campo de la iglesia. Lo que hicimos es, imaginaros que todo el campo de la iglesia es un gran queso fresco, y lo cortamos en secciones por un montón de partes para poder localizar esas posibles galerías en cualquier dirección. Y esto que veis aquí y aquí serían las mediciones que nos da la microgravimetría. Pasa, por ejemplo. El resultado de todo esto pues son 33 anomalías, veis, en esta zona donde están los posibles desagües, que se acuerda mucha gente, las atarjeas en las que se metía la gente. Esto nos han dicho pues para que se bajaba, de hecho, hacia la terraza de la Isa y estas cosas en las que la cabe la gente. Hay cosas que ya se podían intuir, como este arco de aquí, que es la iglesia Santa María, la actual que conocemos todos, se construyó sobre una iglesia anterior. Esto se hizo para arrellanar o consolidar el espacio, porque estábamos en una zona, todo esto va a ser un acantilado hacia el mar, en una zona bastante abrupta, y esto se construyó probablemente, o se rellenó, cuando se hizo la nueva iglesia. Los que veis en verde es anomalías de georradar, en negro de la tomografía eléctrica, y las aspas rojas es la microgravimetría. Entonces, lo que se planteó con todo esto, bueno, los resultados que planteábamos era este tipo de cosas que ya se veían sin excavar, como es estos refuerzos o rellenos para asentar la nueva iglesia cuando se hizo. Aquí existe un pequeño anomalía coincidente con un agujero que hay 4 metros más abajo, donde acaba la biblioteca, que se ve, si te asomas así lo podéis ver tapiado, donde se escondía la gente cuando la guerra civil, que solo tiene 4 metros de profundidad, pero está 4 metros debajo de tierra. Y pasa la anterior diapositiva, por favor. Es exactamente, bueno, es esta anomalía que está aquí, que se veía muy bien en el otro perfil, pero es esta anomalía, es esta de aquí, de aquí. Con lo que veis, cuando existe alguna galería, pues ha salido. En este sentido, estas cosas cantan, ¿no? Esos vacíos cantan. Y bueno, entonces lo que se planteó para el 2021, dado que había 33 anomalías, algunas las teníamos bien identificadas, aquí se juntaban 11 anomalías, por aquí se supone que van las galerías, y las galerías de la documentación oral. Entonces, aquí teníamos, coincidente con una cámara, una de las anomalías, decidimos hacer aquí un sondeo, que ahora es lo que os va a explicar Josu de la campaña 2021, y una serie de zanjas que nos permitiesen ver que
bueno, cómo está sentado el terreno, perdón, cómo poder trabajar para hacer estos sondeos, estas pequeñas zanjas o excavaciones, con la intención tanto de localizar las posibles galerías como de ver cómo era la ocupación humana en este sitio en la antigüedad, ¿no? Y sí es cierto que las primeras impresiones de toda esta geofísica era que no había una coincidencia clara con las galerías que pensábamos que íbamos a encontrar. De todas maneras, como la geofísica es un método no invasivo, lo que hace es proponer a la arqueología dónde puede excavar, dónde puede incidir, porque al final, hasta que no se excava y pues no se puede corroborar ninguna de esas anomalías. Lo que sí es cierto es que los ingenieros geofísicos nos dijeron que, excepto esta, ninguna de esas anomalías se coincidían con un hueco, un vacío o algo similar, que desde luego tenía que tener una longitud, una profundidad y una continuidad, de alguna manera. Entonces, para verificar todo esto, lo que hace falta luego es meterle mano con el paletín o con la excavadora, y es lo que os va a contar un poco Josu, a ver cómo se ha desarrollado la última campaña. ¿Quieres...? No, igual luego. Sí. Dale a la fecha. Sí. Muy buenas. Bueno, yo aprovecho también para agradecer la presentación y la invitación también para participar en estas charlas. Intentaré no ser, claro, como me toca a mí la parte arqueológica de las zanjas y no es nada evidente, igual para el público que no está acostumbrado a ver este tipo de cosas, lo voy a intentar hacer lo más visual posible o explicarlo lo mejor posible. Bueno, esta es una fotografía que sacamos a los jardines desde el colegio que está enfrente, porque se ve muy bien la dispersión. Ya veis, ¿me dejas un poco el...? Sí, esto sí. Vale. ¿Veis? Podéis ver aquí las líneas marrones, son las zanjas que se hicieron con el cazo de la excavadora. Y aquí se hizo un sondeo grande que era en la zona donde coincidía la anomalía de la microgravimetría con esa posible cavidad que contaba el relato que se recogió. Entonces, como podéis ver, en general son unas zanjas de alrededor de 50 centímetros y se ubicaron o se hicieron de forma que pudieran abarcar una o varias anomalías de las técnicas que se utilizaron en esta zona para la prospección. Vale, ya veis, esta es una zanja de las que se hizo. La zanja se hace... Bueno, la arqueología lo que busca no solo es encontrar artefactos, no solo es el encontrar objetos, sino que contextualizarlos, encontrar los elementos en su contexto para poder explicar la historia de por qué eso llega ahí, ¿no? Y qué funciones tiene, etcétera. Porque un objeto en un contexto u en otro no quiere decir lo mismo, como luego explicaremos. Entonces, lo que se hace es, en este caso, un sondeo con una máquina excavadora y se intenta llegar al fondo donde se terminan las evidencias del ser humano, vamos a decir, ¿no? Originadas por el ser humano. Aquí lo que veis al fondo amarillo es la arcilla natural. Eso es un estrato geológico que tiene millones de años y que de ahí para abajo, a no ser que hubiese galerías, pues no habría nada, ¿verdad? Entonces hacemos la zanja y lo que hacemos es ver qué estratos hay, qué depósitos hay, qué elementos hay, no solamente si hay un muro o si hay un agujero, sino pues los distintos paquetes de tierra, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y qué hay dentro de cada paquete de tierra. Entonces, la sucesión de una cosa y otra es la que nos cuenta la historia de cómo evoluciona un lugar. Es un poco el planteamiento. En lo que sí hicimos en el sondeo de arriba, como se supone que a más o menos 1,5 metros en el subsuelo estaban esas galerías y esa cámara, lo que hicimos fue picar en la roca. Lo que hicimos fue, vamos a ver si sale alguna evidencia de que algo que pudiera haber debajo, ¿no? Como salía además a aproximadamente 1 metro, salía a un nivel de ladrillos que tendría 150 años, no tendría más. Y después ya salía la roca. Esto es la cayuela de la que hablaba Javi. Esto es la marga, una caliza margosa que sale en vetas. Unas vetas que además, como nos dijo el geólogo del museo,
Está aquí, además. Ah, mira, qué bien. Igual luego puede intervenir. Bueno, las vetas son verticales, entonces, bueno, nos dijo que podría ser complicado hacer un túnel o una cavidad que estuviese a 1,50 m sin que se hundiera, pues sería complicado, ¿no? En este tipo de roca, ¿eh? Entonces, lo que hicimos fue penetrar, pues, no sé cuántas, son 70 centímetros aproximadamente en la roca y, bueno, pues seguía saliendo roca y, bueno, y ya llegó un momento en que paramos de la excavación porque no tenía sentido continuar. Lo que sí hemos podido hacer, como lo que hacíamos era llegar hasta la roca natural, lo que hemos hecho es, en los puntos donde hemos encontrado a través de las zanjas esa roca, esa arcilla, hemos recreado un poco cómo sería la ladera antiguamente, ¿vale? Esta es la zona más alta y cómo sería la ladera. Estas son las curvas de nivel con las medidas que se verían en metros. Entonces vemos que el estrato natural también buza hacia abajo, hacia una cuesta, en dirección hacia la torre, que estaría por aquí, y hacia la ría. Podemos decir, por ejemplo, aquí hemos puesto un croquis de cómo, bueno, para que se entienda un poco qué supone, ¿no?, esa cuesta. Bueno, pues este corte en dirección justamente desde la esquina superior, donde hemos hecho el sondeo más o menos, ¿eso qué es? Donde se juntan la calle Santa María y el Cantón, ¿no? Eso es, vale. Pues de ahí en dirección a la torre sería este croquis, este corte, y el B sería, pues, más o menos bajando de la iglesia a las escaleras hacia abajo, hacia la biblioteca, y eso es. Entonces, bueno, se ve que a medio recorrido ya empieza a haber pues bueno, el suelo está a bastante profundidad, ¿no?, a más de 1,5 m en algunos puntos, y luego ya más abajo pues todavía más de 2 metros. Bueno, lo que sí, claro, esa profundidad nosotros no la vemos en superficie porque está rellenado. Al final, para hacer lo que es el jardín, pues se adecuó el espacio a las necesidades, ¿no? Pues no se quería hacer nada bruto porque en su momento, además se ve, luego veremos una foto, esa parcela estaba rodeada de un muro y había una caída. Lo que era la parcela de la torre estaba más abajo que el entorno, ¿no? Entonces, para hacer esa regularización, para poder hacer los jardines, que no hubiese una pendiente, una caída, lo que se hizo fue rellenar con escombros, ¿no? Y en este caso podemos ver, esta es la zanja que queda hacia el archivo, sí, eso es. Aquí justamente donde está eso es. Aquí donde está la asadilla es el acceso a lo que es el monumento de García Salazar. Entonces, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, esta zanja lo que nos dice es que este es el bordillo, el pretil, no sé cómo llamarle, donde están los pivotes con las cadenas en el borde del jardín. Esto es el asentamiento de cemento. Por debajo de ese hormigón, lo que hay es un relleno de cascotes de caliza reciente del siglo XX, con mucha cal, bueno, quizá igual algo anterior, pero no es muy antiguo, que va por debajo, se mete por debajo de este pretil. Eso quiere decir que es anterior, vamos a decir, ¿vale? Y este mismo relleno lo encontraríamos, si hiciésemos el agujero, lo encontraríamos al otro lado, que es la zona urbanizada, donde están los árboles, los bancos, ¿vale? A ver si se ve aquí. Vale, aquí se ve la profundidad, que no solo hay este relleno de cascotes, que es, igual aquí lo vemos de frente mejor, esto es el bordillo o el pretil del jardín. Lo que encontramos por debajo es otro estrato, este oscuro de aquí, que veis como negro, como marrón, así oscuro. Eso es un estrato que sale en la zona baja, digamos que alrededor de la torre de Salazar, y que es muy sucio, es un estrato muy sucio, o sea, tiene mucha arcilla, pero encontramos restos de vasijas o de recipientes cerámicos de diferente tipo. Encontramos restos de animales, tanto animales marinos como terrestres, y encontramos pues un relleno, incluso restos de tejas, ¿vale? Pues de los retejos que hicieron en la torre, de los restos que echaron allí.
estos restos aparecen mezclados. Es un estrato que puede tener incluso 30-50 centímetros y aparece todo mezclado. Aparecen cerámicas que pueden ser del siglo XIII incluso, hay algunas que pueden ser bastante antiguas, pero aparecen otras que pueden ser del siglo XIX, casi, del XVIII, XIX, pero todo mezclado. Y eso nos ha llevado a hacer, bueno, ¿por qué aparece? Es lo que os decía, ¿no? Interpretar por qué aparecen esos paquetes, esos depósitos de tierra y por qué tienen lo que tienen dentro, ¿no? ¿Cómo se produce esa mezcla? ¿Qué pasa? ¿Que en el siglo XIX fue alguien echando trozos de cerámica del siglo XIII? No. Lo que ocurre es que seguramente es un estrato que se ha ido dando vuelta todo el rato, se le ha ido arando o trabajando, posiblemente con fines agrícolas o para hacer un huerto o lo que sea. Entonces, ¿de dónde proceden los restos que aparecen ahí? Esos restos proceden de los restos de la casa, del consumo de la casa, de la vajilla que se rompe, pero sobre todo de los restos orgánicos, del compost que hablamos hoy en día, que se echaba a la huerta pues para que fertilizarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, lo que hemos interpretado es que este estrato de aquí es un estrato de huerta, que se inició no sabemos cuándo se inició exactamente, pero que ha durado hasta hace 200 años. Y por debajo de ese estrato sale la arcilla, sale un estrato de arcilla. Antes voy a explicar esto, sí. Aparte de esta huerta, y por encima de ella, aparece en este punto de aquí, en la zona hacia la cuesta de la calle Santa María, nos salió una solera, un suelo. Las características son un poco de aquella manera, no es un suelo bien constituido, no es el suelo de casa, pero está hecho con ladrillos y piedras dispuestos en plano y sobre una lechada o una masa de preparación con cal. Y esto lo hemos relacionado, que podría ser los restos de una casa cural que se construyó, al parecer, en el siglo XIX, o en esta esquina de aquí. Posiblemente, quizá, se aprovechara otros restos anteriores, no lo sabemos, pero por lo menos los materiales que encontramos aquí son de esa época. Entonces, es posible que alguna de esas anomalías que nos marcaba las tres técnicas que hemos utilizado, en este caso yo creo que era la microgravimetría la que nos daba una anomalía, pues se debe a los restos de esa antigua casa, ¿vale? Pero yo creo que lo más importante o lo más interesante de la intervención, aunque quizá os parezca que los restos no son muy reseñables, es un depósito, una capa de arcilla que tiene restos de carbón. Esto que veis aquí gris o negro es cuando se ha metido la pala, ha arrastrado restos de carbón y ha ensuciado la pared, vamos a decir. Y estos restos rojizos que encontramos aquí, ¿qué son? Esos restos son mineral de hierro, son restos de hematite roja que han quedado allí en un paquete de arcilla mezclados con carbón. Entonces, ¿cuál es nuestra interpretación de este hallazgo? Creemos que puede ser un lugar donde se almacenaba, por lo menos se almacenaba el mineral de hierro, porque ahí no hay ninguna mina. Entonces, en algún momento se llevó mineral a ese lugar y no sabemos interpretar bien, pero también se hizo fuego porque hay carbones. Entonces aparece todo mezclado, posiblemente se hacía algún otro tipo de tratamiento posterior, pero claro, al hacer una zanja de 50 centímetros pues no podemos ver tampoco lo que había, ¿no? Si fuese otra zona igual que fuera más fácil hacer una excavación en área, pues se podría hacer algo, pero bueno, por lo menos es interesante ver que ahí hubo algo relacionado con la exportación posiblemente del mineral de hierro que tan precioso que había en esta zona. Y de hecho, los Salazar tenían el monopolio de la exportación de ese mineral. Entonces, bueno, pues son datos interesantes para la historia de Portugalete y sobre todo porque la datación que hemos hecho sobre uno de esas briznas de carbón nos ha dado una datación. Las dataciones a veces de carbono 14 son un poco complicadillas, porque cuando a ti te dan un valor y luego hay que calibrar ese valor. Hay unos programas, se van actualizando además las curvas que llaman de calibración y entonces te van diciendo qué probabilidad es, la probabilidad de que sea de tal época, ¿no? En este caso, la mayor probabilidad es que sea de una época anterior a la fundación de la villa.
entre 1275 y aproximadamente 1300. En todo caso, si fuese de la otra época, porque vemos como dos picos, podría ser de finales del siglo XIV, pero la mayor probabilidad es que sea anterior a la fundación de la villa, lo cual es muy interesante, porque ya sabemos que hay actividad, ¿no? Y hay una actividad económica importante, que es muy lucrativa además, que se está produciendo en los albores justo antes de la fundación de la villa. Y en esos rellenos de huerta sí que han salido cerámicas que pueden ser de esta época también. Entonces, bueno, pues es interesante. Quizá esas anomalías que nos dio, que señalaba los métodos de prospección que utilizamos, pensamos que igual podría aparecer algo más, ¿no? Pues restos de asentamientos quizá anteriores a la fundación de la villa, porque alrededor de la iglesia era una zona muy, muy sugerente, pero bueno, pues la arqueología es como es, y ha salido lo que había, ¿no? Bueno, para que veáis un poco qué cosas han podido salir, ¿no? De lo que recogimos. Estos son restos de mineral. Estos, bueno, Javi sabe mejor que yo. Esto es goetita, ¿verdad? Y estos son restos de hematite roja. Bueno, estamos hablando entre nosotros y parece, claro, son zanjas lo que hemos hecho, no hemos hecho una excavación en área. Entonces vemos lo que vemos, pero o sea, Javi proponía que quizá la mayor parte de las hematites rojas salen de este mismo tamaño. Entonces proponíamos que quizá ese material ya estaba trabajado para poder exportar, o no era directamente lo que sacaban de la mina, sino que lo habían machacado de alguna forma y que, bueno, pues que estaba preparado ya para su exportación. Bueno, restos de lo que ha aparecido. La mayor parte de los trozos son una birria. Además, han aparecido en contexto de huerta, pues de dar la vuelta, de romperse, pues al final se quedan en trozos muy pequeños. Pero algunos trozos son interesantes. Por ejemplo, este es un asa que llamamos de cinta, pues será de algún cántaro, de alguna pedarra, no sé exactamente, como no conocemos el resto de lo que es la pieza, pero bueno, posiblemente es un recipiente de almacenaje. Esto posiblemente sea una olla o quizá una jarra. Bueno, habría que verlo, pero parece que es de cronología bajo medieval, parece. La desgracia que tenemos es que en el País Vasco, sobre todo en la parte costera, no tenemos catálogos con los que podemos contrastar, ¿no? Porque si en otras zonas y para otras cronologías, si te sale una cerámica, vas luego al libro y te aparece más o menos cuál es, ¿no? Y puedes decir, pues es de esta época y tiene esta forma, entonces tiene esta función, etc. En este caso, pues es más difícil, sobre todo en la época moderna. A partir del siglo XVI hasta el XIX es muy complicado, porque además muchos de estos, al ser una zona costera que ha estado relacionado con todo el mundo, vamos a decir, la proveniencia de las cerámicas es muy variada, puede ser muy variada, entonces resulta difícil pues constatar de dónde vienen estas piezas, ¿no? Y luego esto es un resto de un plato que tiene otro tipo de, pues veis aquí que tiene un vidriado por fuera con unos dibujos en azul y blanco. Entonces, ¿qué es lo que podemos saber a través del estudio de la cerámica? Pues, por ejemplo, cómo era el consumo, ¿no? Pues, por ejemplo, en la época romana pues todos tenían platos, pero comían con las manos, por ejemplo, ¿no? Posteriormente, hasta esto, que posiblemente sea a partir del siglo XVII, pues no aparecen los platos, porque comían directamente quizá de las ollas, con cucharones de madera, etc. Entonces, pues este tipo de elementos nos dan información sobre el modo de vida, después sobre las relaciones económicas, de dónde venía, con quiénes tenía relación para poder importar este tipo de objetos, y después lo que podremos saber también a través de los restos de fauna, del alimento, de lo que comían, es pues eso, cuál era su alimento. Sí. Entonces vemos aquí un resto de una concha, de una ostra posiblemente, y luego pues, restos de fauna pues, terrestre o incluso pues, pueden ser aves. Yo no soy experto en zoología, pero bueno, pues también nos da información de qué es lo que consumen. Muchas veces, por ejemplo, se distingue si es caza, ¿no? Sobre todo para épocas anteriores, para reconocer si hay ya una domesticación de los animales. Por ejemplo, pues se estudian estos huesos y se puede saber si son especies que ya están domesticadas o si se es caza y en qué proporción, etc. ¿Vale? Lo que pasa es que
como digo, esta intervención... Sí, sí, aparecen también muchas lapas, que al final es un aprovechamiento oportunista, que se dice. Pues tú bajas allí, coges lo que quieres y te lo subes a casa, ¿no? Bueno, las conclusiones. Bueno, desgraciadamente no nos ha salido todo lo que podría haber salido, lo que esperábamos de alguna forma que pudiera haber salido, ¿no? Yo me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con el 700 aniversario. Yo me refiero sobre todo al origen de la villa, que es, me parece un aspecto interesante de esta intervención, porque al final, como hemos dicho, tenía como dos vertientes, ¿no? Una, cotejar arqueológicamente, haciendo agujeros, vamos a decir, la existencia de esas cavidades subterráneas, y por otro lado, pues conocer un poco, aprovechar para conocer un poco más el origen de Puerto Palete, ¿no? Pero por otro lado sí que hemos encontrado evidencias que, bueno, que han aportado información, ¿verdad? Respecto a... Javi me decía, tienes que hablar de esto. Respecto a lo que son las cámaras, yo voy a hablar un poco del contexto, ahora, el contexto de esas cámaras funerarias. Lo digo porque me toca, porque es mi especialidad. Entonces, la existencia de cámaras funerarias ocultas al público en época bajo medieval no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque sobre todo estas familias nobles, aunque sea de la baja nobleza, pero lo que pretendían ellos en la vida y en la muerte era la preeminencia social, la visibilidad, que la gente vea que tienen tanto poder económico y tanta influencia que pueden tener una capilla en la iglesia. Y si pueden, conseguirán el patronato de una iglesia y pondrán su tumba al lado del altar, incluso debajo del altar, en una capilla, en una cripta subterránea. Pero en la iglesia, que es donde se junta toda la comunidad de la villa. Entonces, en mi opinión, crear unas criptas subterráneas que además, con una inversión económica, porque en el relato se habla de paredes de sillería, carece de sentido, porque ese dinero lo podían haber aplicado a construir una capilla suntuosa y absolutamente maravillosa para que lo viera todo el mundo. Y además, para que sus descendientes honraran a sus ancestros en esa misma capilla con sus honras fúnebres y misas de recordatorio. Entonces, bueno, yo desde el punto de vista del contexto me parecería que estaría muy fuera de contexto. No sé si quieres añadir tú algo más. Eso, desde el punto de vista del contexto histórico, que no es un contexto que nos corresponde, el de que haya catacumbas para enterrar a la gente, como ha dicho Josu, pero y luego desde el punto de vista geofísico en sí, vamos a hablar del punto de vista técnico, las anomalías detectadas no son suficientes, como bien decíamos ya en el 2020, como para verificar simplemente por una geofísica que eso podía existir. Eso se corrobora después con las excavaciones practicadas, y con eso es con lo que más o menos damos por cerrado el periplo hasta este año. Lo que se ha propuesto para acabar definitivamente con cualquier tipo de duda que pudiera quedar al respecto, desde nuestro vertiente geológica de nuestro equipo de arqueología también, pues vamos a hacer un par de sondeos de estos geotécnicos, de esos que son, ya veis, un churro para saber la estratigrafía que hay en 2 puntos concretos, pero bueno, es una manera de acabar un poco con cerrar por completo la investigación. Y bueno, es lo que proponemos pues para este año. Eso no es una excavación arqueológica, pero al hacer un sondeo geotécnico sí nos permite ver la estratigrafía, que eso sí es algo arqueológico y que nos aporta información sobre eso. Lo vamos a hacer en 2 puntos concretos para poder finalizar definitivamente, pues bueno, para concluir el tema. Ahora, arqueológicamente, en estos momentos queda suficientemente demostrado la imposibilidad por diversos motivos de que eso exista, una vez que ya hemos
pues podido meterle el diente e intentar ver lo que esconden estas cosas. Y siempre con el apoyo, porque la arqueología es una ciencia muy versátil y muy diferente, que se apoya en otras ciencias. Nos estamos apoyando en otros científicos que nos dicen que eso es así. No es una cosa que digamos los arqueólogos, sino porque no nos tenemos que meter, cada uno sabe de lo que sabe, y para eso tenemos los ingenieros geofísicos que nos ayudan, pero ellos ya reconocen que nos pueden ayudar solo hasta cierto punto. Entonces, eso más o menos es nuestra aportación para estos momentos. Esta ilustración, que es una recreación de 1400 y pico del siglo XV de esto, pues bueno, es que a nosotros nos ha sorprendido que aquí haya un depósito de hierro relacionado con lo que era la Ribera de las Venas. Como veis ahí, esta zona de aquí se llamaba la Ribera de las Venas porque después del fuerte, digamos que la Ribera del Pescado quedaba un poco más hacia Santurce. Era una zona puramente de embarque mercantil, eso en la época de la fundación de la villa, cuando María de Haro fundió la villa. Y hacia 1400 también, en este mismo siglo, hay un pleito por ahí en los archivos municipales que se enfada mucho porque en vez de utilizar el camino carretero que bajaban para este puerto, se iban por aquí, por el propio casco del pueblo. Y dicen, esto no puede ser y tal. Pero, curiosamente, nosotros tenemos aquí un depósito de mineral que nos ha coincidido por diferentes zanjas en diferentes sitios. No es un sitio pequeñito, es un sitio grande. Y entonces, pues son lecciones de historia a seguir investigando, o sea, son indicios que nos invitan a continuar investigando en a qué se dedicaba Portugalete antes de la fundación de la villa. Es una villa evidentemente marinera, siempre hemos estado, todo esto que nos dice Josu nos ha llegado por el mar, pero precisamente que no vivíamos de espalda a los montes que teníamos detrás y toda esa riqueza nos venía de ahí y la embarcábamos nosotros. Entonces ese comercio y toda esa riqueza que venimos ya después de 700 años atesorando, pues creo que merece la pena continuar investigando en ella. Y muchas gracias por vuestra atención y, sobre todo, quedamos a vuestra disposición para preguntas y sugerencias y cualquier cosa. Y bueno, esperemos que os haya servido de algo, vamos, la charla en sí. Bueno, pues agradecer a los ponentes de hoy, Josu Echefarra y Javier Franco, su intervención, que ha sido muy brillante y bueno, ha sido amena, entretenida, porque ya sabemos todos que la arqueología, pues claro, es como toda ciencia, tiene su parte más árida, su parte de exposición de datos. Hombre, sí que es cierto que nosotros en el Mareómetro, en nuestro blog, si miramos las entradas, vemos que precisamente una de las cosas que más interesa al público portugalujo es saber, dilucidar qué pasa con esas famosas galerías de las que nos habló el andaluce Velar, ¿no? Que empezó primero con el negocio de cestería y luego lo de Relsa. Entonces, hombre, pues parece ser que, ¿no?, según vosotros, las galerías son inexistentes, no, son imposibles, no pueden existir. Pero claro, pues es un jarro de agua fría, ¿no? Un poco para nosotros, por portugalujos, porque hubiese sido, fantaseando un poco, hubiese sido excelente o maravilloso que esas galerías hubiesen estado ahí abajo. Entonces, bueno, sí que es cierto, bueno, pues que ahora está aquí el público, hay más gente y bueno, puede haber personas que quieran satisfacer su curiosidad en algún aspecto desgranado por los ponentes de hoy, o les puedan formular, o en fin, un ruego o pregunta variada, la que quieran. Sí. José Luis. Hola, buenas tardes. José Luis Garayzábal. Oye, habéis comentado que tenéis previsto hacer unos sondeos, unos últimos sondeos. ¿Esos los vais a hacer en el jardín o los vais a hacer en la zona donde inicialmente estaba previsto que iban las galerías? No, la idea es hacer esos geotécnicos no en el jardín, porque en el jardín podemos actuar de otra forma. Es hacerlo justamente donde el relato dice que había unas cámaras, por ejemplo, que son los espacios más grandes y es más difícil, si estuvieran ahí, sería más difícil errar. Porque una galería, pues yo qué sé, puede ir más para aquí, más para allá, pero una cámara de 7 metros o de 4 metros, etc. Entonces la idea es hacer donde van, sí, donde...
Sí, también es verdad, pero sí. No sé. ¿Puedo hacer una segunda pregunta? Sí. ¿Por qué en el momento que visteis el sondeo en la parte superior del jardín, en la esquina enfrente de la casa de la calle Santa María, por qué no se hizo un intento de ir hacia el pasadizo como estaba previsto que iba por la zona? ¿Por qué no se hizo? Bueno, porque se pensó que era suficiente. A ver, si tenemos una cámara de varios metros de anchura que está a 1,5 metros, tiene que tener... Bueno, y además el relato dice que está forrado de sillería. Eso tiene una anchura mayor todavía de la que se ve, de la luz interior, vamos a decir. Entonces, nosotros preveíamos que si estaba ahí y si estaba en el lugar donde lo dijo, iba a salir en la esquina del sondeo. Estando a la profundidad que dice el relato que estaba, tendría que haber salido. Se pica hasta la cota en la que te está diciendo que está saliendo la cámara, se picó y no salió nada. Aún así, para despejar cualquier duda, porque siempre, pues cuando no sale, quieres que salga, ¿no? Vale, pues vamos a hacer un intento para ver en los puntos. Claro, la idea de hacerlo en el jardín se debía a que no queríamos hacer una intervención pues que afectara a la zona urbanizada. Por eso se hizo en ese costado, porque coincidía una parte el relato con una de las anomalías. Y simplemente fue por eso. Nada más. Entonces, bueno, pues ya se verá en las siguientes intervenciones. Mira, antes, por no explayarnos mucho en el tema de las anomalías, en este mapa que veis aquí, nosotros habíamos encontrado 33 anomalías en la superficie diferentes que estaban marcadas, de las cuales algunas, como he dicho, ya conocíamos su origen, estas de aquí, con lo cual ya no eran 33, eran muchas menos. De aquí, en esta zona de aquí solo, en la zona verde, solo ya había 11 anomalías, un tercio de las 33 que encontramos. Es entonces mucho más interesante, te quiero decir, desde el punto de vista que ya tocábamos una de las cámaras, incidir en esa zona que no íbamos a romper hubiera sido desde luego otro coste diferente, que no íbamos a romper toda la urbanización, porque, como os digo, un tercio de ellas se acumulaban solo en la zona verde. Para nosotros, otra parte se había decidido aquí, que ya sabemos lo que había, que son unas atarjeas medievales, y con lo cual quedaban muy poquitas fuera y eso era pues más viable y desde luego nos iba a aportar información igualmente una vez que ya llegábamos a una de ellas. Porque la anomalía no la había dado en la zona urbanizada, sino que la anomalía, en este caso de la microgravimetría, estaba bien claramente dentro de... Y como te he explicado antes, la microgravimetría tiene una precisión, no se correspondía esa anomalía con una cavidad. Eso no se debía a una cavidad, pero es que eso es muy habitual que ocurra en la geofísica. La geofísica aporta un indicio que la geofísica básicamente se basa en dos principios fundamentales. Una es una combinación de cálculos matemáticos, por una parte, y la otra, quiero decir, habéis visto lo complicado que es de interpretar esas ondas, por ejemplo. La otra parte la cubre la experiencia, es una cuestión empírica. Esta serie de ondas se ha solido corresponder en otras excavaciones arqueológicas a una tumba. No hay un diccionario de esta onda es igual a una cavidad, esta onda es igual a una tumba, esta onda es igual a un muro. Se basa en que las cuestiones empíricas de lo que vamos practicando en combinación con la ingeniería geofísica nos va aportando, no por supuesto en la zona de Euskadi, estamos hablando de conocimiento que se difunde a lo largo de todo el mundo. En eso estamos en red y sabemos lo que se está haciendo en Europa ahora mismo en Utrecht, o lo que se está haciendo en Italia, o lo que se está haciendo. Entonces, eso es lo que nos va aportando cada vez más ideas de qué. Y así funciona la geofísica. La geofísica ya dice, y además el informe técnico del primer año es muy claro, en el sentido de que avisa, de que nos previene, de que ellos no ven una coincidencia. Por supuesto, si hay unas galerías que están remozadas con una protección de ladrillos, o sea, hay una discontinuidad que estamos midiendo densidad. Por una parte, estamos decidiendo anomalías de gravitación. O sea, estamos midiendo 3 sistemas
complementarios entre sí para precisamente cada uno de ellos suple las deficiencias del otro. Si hacemos un georradar solo nos perdemos un montón de información para esto. Por eso hemos preferido hacer 2 sistemas más que juntos crucen la información y nos permitan saber algo. Y la geofísica llega hasta donde llega. Luego hay que meter el paletín y normalmente en el puente de San Antón pararon el tranvía cuando lo estaban construyendo porque había salido ahí una tumba, porque lo había dicho el georradar, abrimos y no había ni tumba ni nada. Esto es muy habitual. O sea, esto no es el ABC, no es esto es igual a. No sé si me he explicado, pero quiero decir que es una cosa muy empírica y muy en formación todavía. Ahora, nos suele ahorrar mucho trabajo, las cosas como son, y nos suelen dar indicadores muy importantes. Y sobre esos indicadores son sobre los que hemos trabajado. No sé si responde a tu pregunta. No. Vale. Funciona... A ver, como tenéis constancia de que existe un segundo estudio, ¿qué opináis de ese estudio? Y vosotros cuándo vais a acabar o vais a poneros de acuerdo las dos versiones para abordar el tema o cómo va a quedar esto? Ha habido un segundo estudio que ha actuado, algunos de ellos lo conocéis, nosotros lo conocemos desde hace poco, por parte de Alfredo Moraza, de Aranzadi, que bueno, fue un estudio paralelo que había pagado un particular de Portugalete mientras el equipo estaba trabajando, lo cual es de un rigor profesional bastante deficiente en ese sentido, pero aún así hemos hablado con Alfredo, yo he hablado con Alfredo personalmente, luego me pasó su informe, lo hemos verificado según nuestros datos. Es que claro, el estudio de Alfredo, que es lo que ha hecho, perdón, para los que no sabéis, ha vuelto a pasar este verano el georradar que nosotros habíamos pasado el verano pasado, con una antena igual de 100 hercios, eso es correcto, es la frecuencia que se tiene que usar, a lo largo de unos 7 perfiles. Perfiles es esto que llamamos estos transeptos que hacemos. Pensar que solo nuestro georradar había pasado más del doble de esos perfiles, o sea, tenemos más del doble de los perfiles que hicieron ellos. Y ese estudio afirmaba pues que como que habían localizado cámaras, lo hemos visto porque afortunadamente podemos ver esas bandas magnéticas que os he enseñado antes, esas ondas que salen. Y bueno, yo creo que lo más reseñable de eso es decir que nos hemos puesto de acuerdo con Alfredo, o Alfredo se ha puesto de acuerdo con nosotros, decir que esto lo acabamos para que se acabe cualquier tipo de polémica dentro de lo que cabe. La polémica no la hemos generado nosotros, la han generado las personas que han venido a trabajar cuando hay un equipo trabajando de investigación que no se había producido en ningún sitio del mundo, por así decirlo, y hay que hacerlo en Portugalete por primera vez, lo cual es bastante lamentable, pero aparte de eso vamos a decir que nos hemos puesto de acuerdo y esos 2 puntos los vamos a proponer nosotros, lógicamente, y Alfredo se unirá a nosotros, porque el equipo que sigue estando trabajando en marcha en el proyecto del ayuntamiento, pues somos el equipo que empezamos hace años eso. Entonces, lo que hubiera sido deseable hubiera sido una colaboración científica, si hubiera alguna discrepancia, decir, antes de hacer aquello, de hacer esa mala praxis y decir, oye, me parece que tal y cual, con lo cual, porque esas colaboraciones científicas las hemos establecido entre equipos de investigación en numerosas ocasiones y no hubiera habido pues ningún problema. El problema es que nos enteramos, yo me enteré cuando estaba de vacaciones, que había gente haciendo un trabajo que ya habíamos hecho antes. Es que no, eso es lo que no tiene mucho sentido. Pero con lo cual, dicho eso, yo ya le he dicho a Alfredo qué es lo que creemos nosotros sobre su estudio y eso, y hemos consensuado que cuando propongamos hacer esos nuevos agujeros, que son simplemente unas catas muy sencillas, unos agujeritos muy pequeños, no invasivos, no vamos a romper el asfalto para esto, pues estará Alfredo con nosotros. Entonces eso es lo que... ¿Qué querías comentar? Yo, desde el punto de vista técnico, solo una apreciación. Ese informe dice que al 100% de seguridad, o al 90 y tantos, una probabilidad muy alta, las galerías están como a 1,5 metros, 2 metros de profundidad. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque, por eso lo he puesto antes, en esta zanja, a 1,5 metros lo que tenemos es arcilla. Lo que tiene por encima es un escombro. Y al otro lado de ese petril también hay un escombro. Por tanto,
la reflectividad, lo que haya detectado el georradar posiblemente sea otra cosa. Porque no puede ser que a 2 metros o a pasado de metro y medio haya arcilla y que a pocos 30 centímetros por abajo haya una bóveda de sillería. No tiene ningún sentido. Entonces, la certidumbre que parece que tienen los expertos que han trabajado en esa prospección a mí me genera muchísimas dudas, porque al meter en la excavadora nos ha salido otra realidad muy diferente. Entonces, la interpretación de los datos, de las anomalías que detecta el aparato, es libre. Yo puedo decir que ahí hay lo que quieras, pero cuando haces la excavación te sale esto y tienes que contrastarlo. Y a mí que me vengan a decirme que hay un 95 o 100% de seguridad, que hay una galería ahí abajo, pues yo le discuto con esto. Entonces, bueno, pues es una cuestión quizá opinable, pero esto es lo que hay en esa zona del campo de la iglesia y con esto estamos discutiendo. Entonces, si vamos a certificar que hay haciendo un geotécnico ahí, pues lo hacemos, ¿vale? Pero es que desde el año 2020 hasta este momento las probabilidades de que haya galerías enterradas disminuye cada vez que hacemos una intervención, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que ser todos cautelosos y no meternos en el trabajo de los demás diciendo que tenemos las certezas absolutas de que haya una serie de cosas enterradas por respeto a los demás. Lo primero, porque esto no es una competencia, creo yo que no era una competencia. Otras cosas que aparecen en ese informe. Se supone que hay una galería enterrada debajo de uno de los estribos de la torre de la iglesia. Eso no tiene tampoco ningún sentido. Se hubiese hundido, vamos, y cuando estaban haciendo el cimiento del estribo de la iglesia, de la torre, se hubiese encargado, evidentemente, la bóveda de esa cámara. Bueno, pues son elementos a discutir. Entonces, las certidumbres, pues en ciencia habrá que discutir con pruebas. Solo permitirme que me he acordado añadir otra cosa respecto a esto. En esa intervención que han hecho este verano, te digo, es un atrevimiento decir que tienes un 90% de certeza porque las geofísicas y la gente que no te dan ni un 20% de certeza en nada. O sea, ya te he explicado antes cómo funciona la geofísica y nunca puedes llegar, no te digo ni a un 50%, como mucho un 20% de certeza de nada. Es decir, te dan la certeza de que ahí sale una anomalía, punto. Investígala si quieres, o sea, mete el paletín y mira a ver de qué tipo es, qué puede ser. Porque una simple, por ejemplo, lo que es una galería de este tipo, como veis ahí, ¿cuánto daría una galería de sillería? O sea, es que saldría, vamos, desde aquí, aquí. O sea, en fin, en cualquier momento que haya una diferencia de densidad entre una zona de un vacío, que es la galería, encima recubierta, que aporta otro dato más de interferencia. Es que aquí lo que estamos midiendo son interferencias en una situación normal. Entonces, nosotros, como te dije, teníamos 33 anomalías aquí. Tenemos 33 puntitos que marcar en el suelo. En verano, los que han venido han dejado encima marcado galería, cámara funeraria. O sea, han dicho el relato, me lo creo y además lo marco. Tenían una anomalía aquí y otra aquí. Una se debe, porque hemos pasado por aquí con el georradar nosotros también, en este transepto. Una anomalía aquí, otra aquí. Y tienen el atrevimiento de unirlas y decir que hay una galería, una cámara de 7 metros de longitud. O sea, una anomalía es una anomalía puntual y en el otro lado otra anomalía puntual. Si nosotros nos hubiéramos dedicado a marcar en el suelo 37 crucecitas y encima hubiéramos tenido la osadía de unirlas, probablemente nos hubiera salido la osa mayor, la osa menor y seguramente hubiera venido Iker Jiménez a ver, porque nos había salido la Vía Láctea entera, vamos. O sea, es decir, es que no puedes hacer unas marcas en el suelo y decir aquí hay y la uno y no sé qué. Eso no tiene ningún rigor científico, de verdad. Eso es así. Mi intención... Vamos a ver. No es hacer ninguna borroca aquí porque he intervenido directamente en toda esa intervención. Entonces, si realmente vais a trabajar con Aranzadi en buscar los fines que nosotros perseguimos, que es la existencia de pasadizos, y me doy por enterado y me doy por conformado. No quiero meter aquí ningún tipo de discusión de quién empezó y por qué se empezó y quién fue el elemento que
contribuyó a esa situación. Si nosotros empezamos a contribuir a hacer esa situación fue porque no te entendimos ni antes ni ahora. Por eso lo hicimos. Entonces no quiero ningún tipo más de discusión, simplemente me doy por contento y por satisfactorio que se va a ver una colaboración con Aranzadi. Si ese es el objetivo, está satisfecho por mi propuesta. Opa, bueno, dos cositas. Una, en el último gráfico que habéis expuesto, no es Miquel Torres, sino que es Miquel Torca. Digo, pues para que rectifiquéis en su momento y sin más, sin mayor importancia. Se dice que yo no voy a dudar. ¿Que hay galería? Pues habrá galería. Yo no soy máquina para saber si hay o no hay. Lo que es cierto es que científicamente, bueno, pues parece ser que hay dudas razonables o entre comillas de que pueda haber o no haber. Pero sí me gustaría preguntar, ¿se ha hecho alguna taladro, cata en el interior del edificio de Santa María donde se dice que se ha realizado y donde había aparecido la galería? Y después, ya, por terminar únicamente, es Portugalete, en este caso Diputación, evidentemente, que es el que tiene el poder, por decir de alguna manera, en el tema arqueológico. No existe ninguna norma en una villa medieval como Portugalete el que cualquier tipo de actuación que se realice en el interior de edificios sea obligatorio el tener que comunicar incidencias que pueda haber o simplemente que se haga prospección arqueológica. Yo he vivido 4 años y medio en la Villa de la Guardia y cualquier mínima actuación que se haga dentro de un edificio, o sea, obligatorio el que se haga prospección arqueológica. Gracias. Sí, yo creo que ya funciona. A ver, me arrimo mucho y a la primera pregunta, nosotros no hemos hecho nada de eso. Nosotros todas las actuaciones que hemos hecho han sido conforme a la ley, que dice que cualquier intervención en un área que esté protegida, como es el casco de Portugalete, se tiene que hacer con permiso arqueológico y con unos técnicos arqueólogos que lo lleven a cabo. Entonces, nosotros hemos hecho todo de acuerdo a las formalidades. Lo que se haya hecho en los bajos o sea, en ese local donde se accedió a las galerías, presuntamente, nosotros no tenemos nada que ver con... No hemos hecho nada en el interior, vamos, pero no sé si he respondido ya todo. Al final, cuando se declara un conjunto monumental o un casco, como en este caso el casco antiguo de Portugalete, a la vez se le da otra protección, que es una zona de presunción arqueológica. Pero no solo afecta al espacio público, afecta a todo el espacio interior de ese área perimetral. Es decir, si tú vas a hacer una obra en tu casa, si vas a poner un ascensor, por ejemplo, al tramitar el permiso para el ayuntamiento, van a remitir el proyecto a la Diputación y la Diputación dirá que ese proyecto, bueno, hay que presentar una serie de normas correctoras porque es preciso hacer un control arqueológico y tiene que haber un arqueólogo que lo verifique. Entonces, sea una actuación porque hay una obra o porque alguien quiere buscar algo, lo tiene que hacer con permiso arqueológico y con arqueólogo. Y da igual qué tipo de intervención es. No hace falta que yo abra un agujero, un cuadro de 1 metro por 1 metro o una excavadora. Cualquier intervención que va al subsuelo y que pretende encontrar algo arqueológico es arqueología. Entonces, hay que hacerlo con los preceptivos permisos y con un arqueólogo. Eso es lo que dice la norma. Yo, a ese respecto, creo que lo ha explicado muy bien Josu y nada, agradecer también la intervención de Andrés y bueno, que nosotros que ya como he dicho, ya hemos hablado ya le he comentado antes, ya hemos hablado con Alfredo y nos hemos puesto de acuerdo con él para intervenir en la próxima
en la próxima campaña, que es este mismo año, y bueno, una pena que no se haya podido producir esa comunicación antes, que no ha sido por culpa nuestra. Nada más. Bueno, pues damos por finalizada la intervención de hoy. Perdón, ¿hay alguna? Sí, Imanol. No he conseguido entenderle bien a Andrés lo que ha dicho, pero creo que el resumen ha sido de que se expone a que hay una colaboración entre las dos catas o los dos trabajos que se han realizado. Sí me gustaría saber cuál es el hecho de la controversia que puede existir, y para que esta noche puedas dormir bien y no puedas estar dándole vueltas, así hay que hacer una cata por aquí y otra por allá. Quiero saber únicamente si es cuestión de profundidad de la cata. Una sáquela a una altura y me parece ser que la otra está más profunda. ¿Ese es el problema en cuestión? ¿O esa es una cosa que yo he entendido mal? Que hay una cata a una profundidad determinada, ese 1,5 metros, en cambio el otro puede estar más debajo. Si eso es así, es tan insondable hacer una cata con una parte. Sí, a ver, el problema no es la profundidad, el problema es que las prospecciones geofísicas que se han hecho han dado unos resultados y eso hay que verificarlo. Entonces, si hay una prospección geofísica que dice que a 1,5 metros hay algo y nosotros hemos hecho un agujero al lado y no es posible que exista, pues para mí invalida la interpretación. Evidentemente hay una anomalía, yo no discuto una anomalía, pero la interpretación, que es lo que explicaba Javi, yo la discuto. Pero lo que estamos confrontando son datos de una prospección geofísica, realizada por un equipo solvente, creemos nosotros, y con metodologías que se cruzan entre ellos, pues nos ha dicho que no hay evidencias de que haya nada, ninguna galería debajo del subsuelo. No sé cómo explicarlo de otra forma. Sí, eso es. Y además luego tenemos una galería que está a 4 metros que sí se ha detectado. Entonces, la cuestión es que la forma que tenemos de llegar a eso, que se supone que existe, el primer método ha sido los dos equipos mediante prospecciones geofísicas, sin meter cazo, vamos a decir. Uno dice que posiblemente no hay nada y la otra dice que hay a determinada profundidad, etc. Y nosotros hemos verificado que eso no puede ser. No sé cómo explicarlo mejor. Es que no... Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí con nosotros. Espero que os haya servido la interpretación que os hemos dado y nada, que también ahora viene el partido del Atleti y somos muy atletisales y vamos para allá.